En el vasto lienzo de la historia humana, un momento destella con un resplandor único. Este hito histórico se remonta al 12 de octubre de 1492, cuando el navegante genovés Cristóbal Colón, bajo el patrocinio de los Reyes Católicos de España, llegó a lo que hoy conocemos como América. Ante los ojos asombrados de su tripulación, Colón avistó tierras desconocidas, un nuevo mundo que desafiaba las expectativas y redefinía los límites del conocimiento humano. El eco de este encuentro trascendental resonaría a través de los siglos, transformando el curso de la historia y abriendo las puertas a una era de exploración, colonización y cambios sin precedentes. Desde los picos de los Andes hasta las selvas del Amazonas, pasando por las llanuras de América del Norte hasta las playas del Caribe, el descubrimiento de América dejó una cascada de eventos épicos que forjaron el destino de naciones y moldearon el tejido mismo de la civilización. Este relato épico de valor, ambición y descubrimiento encarna la esencia misma de la aventura humana, recordándonos que en los confines de lo desconocido yace la promesa de un mañana que aguarda ser conquistado. La caída de Constantinopla y del Imperio Romano de Oriente a manos de los otomanos supuso un gran cambio en el mundo conocido. La conquista de la ciudad más deseada del mundo por parte del sultán Mehmed II no solo supuso la entrada de los turcos en Europa, también el control de los otomanos sobre la ruta de la seda y del comercio con las Indias, nombre con el que se denominaba al continente asiático en aquella época. Esta situación obligó a las potencias del momento que comerciaban con los países asiáticos a buscar nuevas rutas. Es precisamente en este instante cuando irrumpe la figura de Cristóbal Colón, un navegante que afinaba tener la solución, viajar al oeste a través del océano Atlántico hasta llegar a las Indias. Cristóbal Colón buscaba su ruta en una suposición que la mayoría de las personas de la época no creían, que la Tierra era esférica y no plana. Defendía la hipótesis de que el diámetro de la Tierra era tan pequeño que se podía alcanzar Asia navegando desde Europa hacia Poniente. Tal vez esto fue uno de los motivos por los que su petición al rey Juan II de Portugal de financiar su expedición a través del Océano Atlántico fuese rechazada. Eran momentos de fuerte efervescencia en la empresa descubridora de Portugal. Los lusos estaban explorando la desembocadura del Congo y la costa más al sur, con la intención de encontrar esa vía meridional que permitiese enlazar con el Índico y llegar a la tan deseada tierra de las especias. A pesar de la negativa, Cristóbal Colón jamás se rindió y continuó buscando financiación para su expedición en otros reinos. Eso hizo que su propuesta llegase a la corte de los Reyes Católicos, aunque no resultaría nada sencillo para el navegante. Su proyecto tuvo que ser presentado en varias ocasiones. Los expertos que valoraron su idea lo tacharon de loco y, por si fuera poco, los Reyes Católicos solo tenían su vista puesta en el Reino de Granada, el último reino musulmán que quedaba en la península ibérica, una toma que supondría el fin de la Reconquista. Después de años de negociaciones y de resoluciones contrarias a las pretensiones de Colón, finalmente todos los proyectos del marino fueron aceptados en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas por Juan de Coloma, quien actuó en nombre de los Reyes Católicos, y Fray Juan Pérez, en representación de Colón. En estos documentos se reconoció a Colón el título de almirante en todas las islas y tierras que por su mano e industria descubriera o ganara. También le correspondió al marino el título de virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriese, con la facultad de proponer ternas de candidatos a la elección real para cubrir todos los cargos de gobierno que deberían nombrarse en dichas tierras y el 10% de las riquezas que pudiese traer a Castilla. Los preparativos del viaje tardaron meses en llevarse a cabo. En estas condiciones resultó fundamental la ayuda que le prestaron los hermanos Pinzón. Eran marinos que habían ganado grandes riquezas y prestigio como comerciantes e incluso por haber participado en las recientes guerras contra Portugal. Martín Alonso Pinzón tuvo una intervención tan decisiva tanto en la recluta de hombres como en la de los barcos, que Colón le prometió que partiría con él las ganancias de la expedición. La expedición partió desde el puerto de Palos, pero los primeros augurios no fueron demasiado positivos, porque apenas 3 días después de zarpar se desencajó el timón de la Pinta. Ello obligó a la expedición a detenerse en Canarias para realizar reparaciones que duraron casi un mes. La estancia en estas islas duraría semanas hasta el día en que las 3 naves volvieran a surcar los mares. Una vez levantada el ancla, no se detendrían hasta pasados unos meses. La frustración de esta esperanza hizo surgir la inquietud entre los tripulantes, no tardando en estallar un motín que únicamente pudo ser dominado cuando Martín Alonso Pinzón impuso su firmeza. Aún así, la inestabilidad volvió a resurgir. No obstante, Colón ya había tomado una decisión que fue fundamental:
El mismo día de la revuelta, Martín Alonso Pinzón propuso cambiar el rumbo, pero Colón se negó. Sin embargo, el día siguiente vio algunas bandadas de pájaros y optó por dirigirse hacia el sudoeste, acertando con ello plenamente, pues de no haber variado la ruta, la flota habría ido a parar bien a la península de Florida con mucha suerte, o bien al centro mismo del Atlántico. Después de muchas casualidades, por fin, Colón afirmó haber visto luz en la lejanía, por lo que ordenó a la tripulación que redoblase su vigilancia e incrementó los premios para el primero que avistase tierra. Y a las 2 de la madrugada, Rodrigo de Triana dio la voz de tierra. Desembarcaron así en la costa de la isla bahameña de Guananí, que bautizó con el nombre de San Salvador. A las 2 horas después de medianoche, pareció la tierra de la cual estarían 2 leguas. Amainaron todas las velas, y llegaron a una islita de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guananí. Luego vinieron gente desnuda, y el almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era capitán de la Niña. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los 2 capitanes y a los demás que saltaron en tierra y dijo que le diesen por fe y testimonio como él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey y por la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contienen los testimonios que allí se hicieron por escrito. Luego se ajuntó allí mucha gente de la isla. Las vestimentas de aquellas personas, la forma de ser de los miembros de aquella tribu, pura y sin atisbos de corrupción, unida a la belleza del paisaje en el que se encontraban, llegó a hacer pensar a la tripulación de aquella expedición que realmente se encontraban en el paraíso. Un lugar que, aunque pueda sonarnos a cuento, en el siglo XV se pensaba que existía en algún lugar del mundo. Tras esta primera toma de contacto con las tierras del Nuevo Mundo, la expedición se dedicó a explorar la zona. Pero siguió avanzando por la actual isla de Santo Domingo, pasando por Cuba, las Bahamas y Haití. Fue en esta última parte del viaje donde todo se empezaría a torcer. Las desavenencias entre Colón y Martín Alonso Pinzón llegaron a un punto culminante y crítico. Este último decidió separarse de aquel y comenzaron a buscar cada uno por su cuenta los orígenes de ese oro del que habían encontrado indicios tan abundantes como imprecisos. No se volverían a encontrar hasta que arribaron en Haití, a la que este bautizó como la Española. En ella encontraron mayores indicios de oro y algunos caciques con su ceremonial más desarrollado. Sin embargo, los planes de Colón se vieron profundamente alterados de la noche a la mañana del día de Navidad, por un lamentable accidente. Una falta de atención del piloto de la Santa María propició que la nao encallase y fuese imposible recuperarla. Los expedicionarios pudieron salvar el cargamento y los materiales de la embarcación. No obstante, como en la Niña no había espacio suficiente para la tripulación de la nao, Colón hubo de tomar una importante decisión. Fundaría así la primera colonia en tierras del Nuevo Mundo, el Fuerte de Navidad, donde quedaron 39 hombres al mando de Diego de Arana. De esta forma Colón decidió emprender el viaje de regreso, pero a poca distancia de las Azores, una violenta tormenta separó las 2 embarcaciones. La Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, se alejó del rumbo establecido movida por la ambición de la mano derecha de Colón, ya que quería ser el primero en informar del descubrimiento, y lo consiguió. Pinzón logró que la Pinta fuese la primera nave en desembarcar en la península ibérica. La intención de Pinzón iba más allá y es que quería ser el primero en contar todo lo que tuvo que superar la expedición a los Reyes Católicos mediante una audiencia. Por desgracia para él, la corte real le negó su petición y, a los pocos días, fallecería a causa de una enfermedad desconocida. Por su parte, Colón consiguió superar la tempestad a bordo de la Niña, a duras penas, y refugiarse en las Islas Azores para que más tarde hiciera escala en el puerto de Portugal y desembarcar, tras 7 meses y 23 días de travesía, en el lugar en el que había comenzado esta aventura, el puerto de Palos. Cristóbal Colón había demostrado que tenía razón. Realmente, al otro lado del océano Atlántico había tierra. El éxito de su expedición le otorgó gran fama hasta nuestros días y un recibimiento con todos los honores. Desde ese momento, la vida del marino Cristóbal Colón estaría relacionada hasta nuestros días con el continente americano, continente al que volvería en 3 ocasiones, más antes de morir en la ciudad castellana de Valladolid. Cristóbal Colón murió pensando que había logrado encontrar una nueva ruta hasta las Indias, sin saber que realmente había descubierto un nuevo mundo. Pero eso será en otro relato. Si el vídeo te gustó,
por favor suscríbete a mi canal y dale al pulgar arriba. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima, amigos.